Hay cosas que no se pueden decir en voz alta. Hay verdades que permanecen ocultas hasta que alguien se atreve a revelarlas. Y hay predicciones tan precisas, tan perturbadoras, que cuando se cumplen, el mundo entero se estremece. Moni Vidente vio algo sobre Gustavo Petro, algo que sucederá en noviembre de 2025. Y lo que vio te dejará sin aliento. Esto no es un rumor, no es especulación política, es una visión, una advertencia, y está a punto de cumplirse. ¿Estás preparado para saber la verdad? Moni Vidente no necesita presentación. Durante más de 30 años ha demostrado una y otra vez que sus visiones no son casualidad. Ha predicho terremotos, crisis políticas, caídas de gobiernos, muertes de famosos. Y cuando habla, millones escuchan. Porque Moni no adivina. Moni ve. Ve más allá del velo que separa el presente del futuro. Ve lo que otros no pueden ver. Y hace 6 meses, en una transmisión que pasó casi desapercibida, Moni hizo una predicción sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Una predicción tan específica, tan inquietante, que sus propios seguidores le pidieron que no la repitiera. Pero ella lo hizo, porque su deber no es complacer, su deber es advertir. Dijo que en noviembre de 2025, el presidente Petro enfrentaría el momento más crítico de su vida política, no solo de su presidencia, de toda su vida. Un momento que marcaría un antes y un después no solo para él, sino para toda Colombia. Un momento donde las decisiones que tome, o que otros tomen por él, cambiarán el curso de la historia de una nación. Y ese momento está a semanas de distancia. Pero antes de revelarte exactamente qué vio Moni, necesitas entender algo fundamental. Necesitas entender por qué sus predicciones no pueden ignorarse. Por qué cuando Moni habla, los poderosos tiemblan. Te voy a dar 5 ejemplos. 5 predicciones de Moni Vidente que se cumplieron exactamente como ella lo dijo. Primera predicción: el terremoto de México de 2017. Días antes del sismo que devastó la Ciudad de México en septiembre, Moni advirtió en televisión nacional que vendría un temblor devastador. Las autoridades la ignoraron. El pueblo la escuchó, y cuando la tierra tembló, miles de personas ya estaban preparadas gracias a su advertencia. Salvó vidas. Segunda predicción: la muerte de Juan Gabriel. Semanas antes de que el cantante falleciera en 2016, Moni vio su partida. Lloró en cámaras. Dijo que México perdería a uno de sus más grandes ídolos. ¿Nadie le creyó? Juan Gabriel parecía saludable, pero el 28 de agosto el mundo lloró su pérdida, exactamente como Moni lo había visto. Tercera predicción: la caída de Evo Morales en Bolivia. Meses antes de que el presidente boliviano renunciara en 2019, Moni predijo que un líder sudamericano de izquierda abandonaría el poder de manera abrupta y caótica. Describió protestas, divisiones, un país al borde del colapso, y todo se cumplió al pie de la letra. Cuarta predicción: la pandemia. En enero de 2020, cuando el virus apenas se mencionaba en las noticias, Moni advirtió que venía una enfermedad desde Asia que paralizaría al mundo entero. Habló de meses de encierro, de mascarillas, de miedo global. Todos pensaron que exageraba. 2 meses después, el mundo entero estaba en cuarentena. Quinta predicción: la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos. Moni vio hace años las caravanas masivas, las familias separadas, el caos fronterizo. Lo describió con detalles escalofriantes, y cada palabra se ha cumplido. ¿Todavía crees que es suerte? ¿Todavía piensas que es coincidencia? Moni Vidente ve el futuro, y lo que vio para Gustavo Petro en noviembre de 2025 te va a quitar el sueño. Pero antes de llegar ahí,
Déjame contarte algo sobre el presidente Petro, algo que no todos saben. Gustavo Petro no es un político común. Es un hombre que ha vivido 1000 vidas en una. Fue guerrillero en su juventud. Conoció la clandestinidad, la persecución, la prisión. Fue alcalde de Bogotá. Fue senador. Fue candidato presidencial varias veces antes de finalmente ganar en 2022. Es un hombre que despierta pasiones extremas. Hay quienes lo aman con fervor. Hay quienes lo odian con intensidad. Pero nadie, absolutamente nadie, permanece indiferente ante él. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que la predicción de Moni sea aún más inquietante. Porque cuando un hombre genera tanta polarización, cuando un líder divide a una nación en dos, cualquier crisis se amplifica, cualquier conflicto se intensifica y cualquier caída se convierte en cataclismo. Moni vio esa caída, pero no fue una visión clara y directa. Nunca lo es. Las visiones de Moni vienen en símbolos, en imágenes, en sensaciones que ella debe interpretar. Y la interpretación de lo que vio sobre Petro es devastadora. Ella describió que vio a una águila herida cayendo desde una gran altura. Vio a una multitud dividida, unos intentando atrapar al águila, otros empujándola al suelo. Vio el cielo oscureciéndose sobre Bogotá. Vio el Palacio de Nariño envuelto en sombras. Y vio una fecha, noviembre, específicamente la tercera semana de noviembre de 2025. ¿Qué significa todo esto? Vamos a desglosarlo. El águila es un símbolo de poder, de liderazgo, de vuelo alto, un presidente. Pero esta águila está herida, está cayendo, y la multitud dividida representa exactamente lo que vivimos hoy en Colombia, una nación partida en dos. Unos defendiendo al presidente con uñas y dientes, otros pidiendo su salida a gritos. El cielo oscureciéndose habla de crisis, de tormenta política, de momentos donde parece que no hay salida, que todo está perdido. Y el Palacio de Nariño envuelto en sombras. Eso es lo más perturbador, porque el Palacio de Nariño es el símbolo del poder presidencial en Colombia. Si está envuelto en sombras, significa que el poder mismo está en juego, que la presidencia está amenazada. Moni Vidente predijo el destino de Gustavo, pero ¿amenazada por qué? ¿Por quién? Ahí es donde la predicción se vuelve compleja, porque Moni vio varias posibilidades. Vio que en noviembre de 2025, el presidente Petro podría enfrentar un intento de destitución, un juicio político, una acusación tan grave que pondría en riesgo todo su mandato. Vio también la posibilidad de manifestaciones masivas, protestas que paralizarían el país, presión social insostenible. Pero vio algo más, algo que muy pocos saben, porque Moni solo lo mencionó una vez y luego guardó silencio. Vio traición desde dentro. Vio que alguien cercano al presidente, alguien en quien él confía, será la pieza clave en su caída. No un enemigo obvio, no la oposición tradicional, sino alguien de su propio círculo, alguien que sonríe de frente pero conspira por detrás. Y esa traición se revelará en noviembre. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Estamos hablando de que en pocas semanas el gobierno colombiano podría enfrentar su crisis más profunda. Estamos hablando de que el presidente podría ser traicionado por su propia gente. Estamos hablando de que Colombia, una vez más, podría sumergirse en el caos político. Y todo esto no es especulación mía, es lo que Moni vio, lo que Moni advirtió, lo que Moni puso sobre la mesa para que el mundo lo supiera. Pero hay más, siempre hay más con Moni. Ella también vio las consecuencias, vio qué pasaría si esta crisis no se maneja adecuadamente, y lo que vio es aterrador. Habló de una Colombia fragmentada, de regiones que se sienten abandonadas por el gobierno central, de movimientos separatistas que cobrarían fuerza, de violencia en las calles, de la economía tambaleándose, de la confianza ciudadana destruida por completo. Pero también vio otra posibilidad,
Una posibilidad donde el presidente Petro enfrenta la crisis con valentía, donde él mismo descubre la traición antes de que sea demasiado tarde, donde toma decisiones difíciles pero necesarias, donde en lugar de caer, se reinventa, porque el futuro no está escrito en piedra. Las visiones de Moni son advertencias, no sentencias de muerte. Son mapas que muestran los caminos posibles, y siempre, siempre hay más de un camino. Pero el tiempo se acaba. Noviembre está a la vuelta de la esquina, y los eventos ya están en movimiento. ¿Has notado lo que está pasando últimamente en Colombia? ¿Has visto las tensiones crecientes? ¿Las acusaciones? ¿Las investigaciones? ¿El clima de desconfianza que envuelve al gobierno? Todo eso son señales. Son las primeras piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. Son la confirmación de que la visión de Moni no es fantasía, es realidad manifestándose. Y hay algo más que necesitas saber, algo que conecta todo esto de una manera escalofriante. Moni no es la única que ha visto algo sobre Petro. Otros videntes, otros místicos, han tenido visiones similares. En Brasil, una médium famosa habló hace meses de un líder sudamericano de izquierda que enfrentaría su peor crisis en el último trimestre de 2025. No dio nombres, pero la descripción encaja perfectamente con Petro. En Ecuador, un tarotista reconocido sacó las cartas para los líderes de la región, y cuando llegó a Colombia, las cartas fueron claras. La torre, el ahorcado, la muerte. 3 cartas que hablan de crisis, sacrificio y transformación radical. Y en México, otro vidente, uno que prefiere mantenerse en el anonimato, contactó a Moni después de que ella hiciera su predicción. Le dijo que él también había visto lo mismo, que noviembre sería crucial, que el destino de Colombia estaba en una encrucijada. ¿Coincidencia? No. Cuando múltiples videntes, en diferentes países, sin comunicación entre ellos ven lo mismo, no es coincidencia, es confirmación. Y esa confirmación debería hacer que todos prestemos atención. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Pero qué puedo hacer yo? Soy solo una persona, no tengo poder político, no puedo cambiar el rumbo de un país. Y tienes razón, individualmente tu poder es limitado, pero colectivamente el poder del pueblo es infinito. Y esa es precisamente la lección que Moni quiere que aprendamos. Ella no hace predicciones para sembrar miedo, las hace para despertar conciencias, para que la gente abra los ojos, para que dejemos de ser espectadores pasivos de nuestra propia historia y nos convirtamos en participantes activos. Porque si suficientes personas están conscientes, si suficientes personas están alertas, si suficientes personas demandan transparencia, honestidad y justicia, entonces los poderosos no pueden actuar en las sombras, entonces las traiciones se hacen más difíciles, entonces los cambios reales se vuelven posibles. Esa es la verdadera razón por la que Moni habla. No para predecir desastres, sino para prevenir que sucedan, o al menos para minimizar el daño cuando son inevitables. Y en el caso de Petro y Colombia, el daño puede ser minimizado, pero solo si actuamos ahora. ¿Qué significa actuar? Significa estar informado. Significa no creer todo lo que te dicen los medios. Significa cuestionar, investigar, buscar la verdad más allá de los titulares. Significa exigir a tus representantes que rindan cuentas. Significa participar, protestar cuando sea necesario, apoyar cuando sea justo, pero siempre, siempre manteniendo los ojos abiertos. Porque en noviembre de 2025, cuando la predicción de Moni comience a manifestarse, tú querrás estar preparado, querrás saber qué está pasando realmente, querrás ser parte de la solución y no del problema. Ahora déjame llevarte más profundo en la visión de Moni, porque hay detalles que ella compartió en privado con círculos cercanos y que solo recientemente han salido a la luz. Moni vio 3 escenarios posibles para noviembre. Escenario 1. El juicio político. El Congreso colombiano, presionado por acusaciones de corrupción o mal manejo de fondos públicos, inicia un proceso de destitución contra el presidente Petro. Las sesiones son tensas, divididas, caóticas. El país entero está pegado a las pantallas. Y en un momento crucial, alguien de su propio gabinete de Petro testifica en su contra. La traición se consuma. El proceso avanza. Y aunque no necesariamente termina en destitución,
Deja el gobierno herido de muerte, incapaz de gobernar efectivamente. Vio también la posibilidad de la renuncia. Agobiado por las presiones, las acusaciones, las traiciones, el presidente Petro toma la decisión más difícil de su vida. Renuncia. No porque sea culpable, sino porque entiende que su permanencia está causando más daño que bien al país. Es un acto de sacrificio, de humildad, de reconocer que a veces retirarse es la forma más valiente de servir. Colombia entra en un periodo de transición. Hay incertidumbre, pero también hay esperanza de un nuevo comienzo. Escenario 3. La resistencia. El presidente Petro se niega a caer, enfrenta las acusaciones de frente, expone a los traidores, llama al pueblo a las calles para defenderlo, y el pueblo responde. Hay manifestaciones masivas tanto a favor como en contra. Colombia se paraliza, hay violencia, hay miedo, pero también hay determinación. Y al final de noviembre, después de semanas de caos, algo cambia. O Petro sale fortalecido, habiendo sobrevivido a la tormenta, o el país decide de una vez por todas el camino que quiere tomar. 3 escenarios, 3 futuros posibles. ¿Cuál se manifestará? Moni no lo sabe con certeza, porque el futuro está en construcción. Cada decisión que se toma hoy influye en lo que sucederá mañana. Pero lo que sí sabe es que uno de estos 3 escenarios sucederá. No hay cuarto camino, no hay escape. Noviembre será definitorio. Y hay señales concretas que indican cuál de los 3 escenarios es más probable. Si en las próximas semanas ves que las investigaciones contra el gobierno se intensifican, que los medios de comunicación aumentan la presión, que figuras del propio partido de Petro comienzan a distanciarse públicamente de él, entonces el escenario 1 es el que se está gestando. Si ves que el presidente parece cansado, derrotado, que sus discursos carecen de la pasión habitual, que empieza a hablar más del pasado que del futuro, entonces el escenario 2 está tomando forma. Y si ves que Petro se vuelve más combativo, más desafiante, que llama directamente al pueblo a movilizarse, que denuncia conspiraciones y traiciones abiertamente, entonces prepárate para el escenario 3, porque ese será el más caótico de todos. Pero independientemente de cuál escenario se manifieste, hay algo que Moni vio con absoluta claridad. Algo que será igual en los 3 caminos. Vio lágrimas, muchas lágrimas, del presidente, de su familia, de sus seguidores, de sus opositores. Porque noviembre no solo será una crisis política, será una crisis humana. Será el momento donde las máscaras caen, donde las verdaderas intenciones se revelan, donde el dolor y la desilusión tocan a todos. ¿Y vio algo más? Vio que después de noviembre, Colombia nunca será la misma. Para bien o para mal, el país que emerja del otro lado de esta crisis será diferente. Será una Colombia que habrá aprendido lecciones dolorosas. Una Colombia que, ojalá, sea más madura, más consciente, más unida. Pero para llegar ahí, primero tiene que atravesar el fuego. Y el fuego está a punto de comenzar. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas saben. Moni Vidente no solo hace predicciones, también hace rituales de protección. Y hace 2 meses realizó un ritual específico para Colombia. Un ritual para tratar de mitigar el daño de lo que viene, para proteger al pueblo colombiano de la violencia, del caos, de la desesperación. Usó velas rojas, blancas y amarillas, los colores de la bandera colombiana. Usó tabaco para limpiar las energías negativas. Usó sal marina para crear un círculo de protección. Y durante 3 noches seguidas, de luna nueva a luna creciente, oró. Oró por Colombia, oró por su gente, oró para que la luz venciera a la oscuridad. ¿Funcionará? Eso depende de muchos factores. Depende de las decisiones que se tomen, depende de la conciencia colectiva, depende de si el pueblo colombiano elige el amor sobre el odio, la unión sobre la división, la esperanza sobre el miedo. Pero el hecho de que Moni hiciera ese ritual te dice algo importante.
Te dice que ella no ve este futuro como inevitable e inmutable. Te dice que ella cree que aún hay tiempo para cambiar las cosas. Te dice que ella tiene fe en el poder de la conciencia colectiva. Y tú deberías tener esa fe también. Porque sí, noviembre traerá crisis. Sí, habrá momentos oscuros. Sí, habrá dolor. Pero también habrá oportunidad. Oportunidad de transformación. Oportunidad de crecimiento. Oportunidad de construir algo mejor sobre las ruinas de lo viejo. Y eso es lo que debes recordar cuando la tormenta arremeta. Ahora, hablemos de fechas específicas, porque dentro de noviembre hay días particulares que Moni señaló como críticos. El primero es el 13 de noviembre. Moni vio que alrededor de esta fecha habría una revelación importante. Documentos filtrados, testimonios explosivos, algo que cambiaría completamente la narrativa. Marca esta fecha. Presta atención a las noticias ese día. El segundo es el 20 de noviembre. Moni describió este día como el punto de quiebre. Es el momento donde las tensiones alcanzan su punto máximo, donde las decisiones cruciales se toman, donde los caminos se bifurcan definitivamente. Y el tercero es el 28 de noviembre. Moni vio que para este día ya se sabrá el desenlace. Ya se habrá manifestado cuál de los 3 escenarios es el que Colombia vivirá. Y para esa fecha, el país entero estará procesando lo que acaba de suceder. 3 fechas, 3 momentos clave, 3 puntos de no retorno. ¿Casualidad que sean todas en noviembre? No, porque noviembre es un mes de transiciones. Es el mes donde el año comienza a cerrar, donde las cuentas se saldan, donde los ciclos se completan. Y para el presidente Petro, noviembre de 2025 marcará el cierre de un ciclo. Quizás el cierre de su presidencia, quizás el cierre de su carrera política, o quizás, solo quizás, el cierre de una etapa y el comienzo de su verdadera transformación. Solo el tiempo lo dirá, pero hay algo que tú puedes hacer ahora, algo que Moni recomienda a todos los que escuchan sus predicciones. Primero, mantente informado pero no obsesionado. Es importante saber qué está pasando, pero no dejes que el miedo o la ansiedad dominen tu vida. Segundo, protégete energéticamente. Enciende una vela blanca una vez por semana. Pide protección para ti y tu familia. Visualiza luz rodeándolos. Tercero, no alimentes el odio. Sea cual sea tu posición política, no permitas que el odio hacia el otro lado te consuma, porque el odio solo genera más odio. Y Colombia necesita sanar, no herirse más. Cuarto, confía en el proceso. Aunque parezca que todo se está desmoronando, confía en que del otro lado hay algo mejor esperando. Confía en que la crisis es una oportunidad de transformación. Y quinto, comparte esta información. No para sembrar miedo, sino para sembrar conciencia, porque cuantas más personas estén despiertas, más difícil será que las fuerzas oscuras operen sin ser vistas. Ahora, quiero cerrar con algo que Moni dijo y que me dejó pensando durante días. Ella dijo, el destino de Gustavo Petro no es solo suyo, es el destino de todos los líderes que prometen cambio, pero se enfrentan a sistemas que resisten ese cambio. Es el destino de todos aquellos que intentan transformar sociedades, pero descubren que las sociedades no quieren ser transformadas. Es el destino de quienes vuelan alto, pero olvidan que mientras más alto vuelas, más dolorosa es la caída. ¿Entiendes lo que está diciendo? No está hablando solo de un hombre, está hablando de un patrón, de un ciclo que se repite una y otra vez en la historia. Líderes que llegan al poder con ideales elevados, que prometen revoluciones, que inspiran esperanza en millones, pero luego se enfrentan a la realidad brutal del poder, a las traiciones, a las limitaciones, a las fuerzas que operan en las sombras. Y muchos de esos líderes caen, no porque sean malos, no porque sean corruptos, sino porque el sistema es más fuerte que ellos, porque el cambio real asusta a quienes se benefician del status quo. ¿Ese es el caso de Gustavo Petro? ¿Es él un líder genuino tratando de transformar un sistema corrupto? ¿O es él parte del problema, otro político más que prometió una cosa y entregó otra? Esa pregunta cada colombiano debe responderla por sí mismo.
Pero lo que es indiscutible es que en noviembre esa pregunta se responderá de todas formas, porque la verdad siempre sale a la luz, siempre. Y cuando salga, cuando finalmente veamos claramente quién es Gustavo Petro y qué representa realmente, entonces Colombia podrá decidir su futuro con ojos abiertos. Hasta entonces, vivimos en la incertidumbre, en la tensión, en la anticipación de lo que viene. Pero esa incertidumbre no tiene que paralizarte. Puede energizarte, puede motivarte a ser más consciente, más activo, más involucrado en el futuro de tu país. Porque al final, las predicciones de Moni no son sobre fatalismo, son sobre empoderamiento. Son sobre recordarnos que el futuro no está escrito, que nosotros lo escribimos. Cada día, con cada decisión, con cada acción. Y en noviembre de 2025, Colombia escribirá una página crucial de su historia. Una página que sus hijos y nietos leerán décadas después. Una página que determinará el rumbo de la nación por generaciones. ¿Qué historia quieres que se cuente? ¿La historia de un país que se dejó consumir por el caos? ¿O la historia de un país que enfrentó su crisis más profunda y emergió más fuerte, más unido, más sabio? La elección es tuya. Es nuestra, es de todos. Moni Vidente vio el destino de Gustavo Petro, vio la crisis de noviembre, vio las lágrimas, las traiciones, el caos, pero también vio la posibilidad de transformación, la posibilidad de que de las cenizas surja algo nuevo, algo mejor. Y esa posibilidad es real, pero solo si trabajamos para hacerla realidad. Así que cuando llegue noviembre, cuando las noticias exploten, cuando las calles se llenen, cuando todo parezca perdido, recuerda esto. Las crisis son oportunidades disfrazadas. Son momentos donde el verdadero carácter de una nación se revela. Son momentos donde la historia se hace. Y tú estás aquí, en este momento, consciente de lo que viene, preparado para enfrentarlo. Eso no es coincidencia, es destino. Tu destino es ser testigo de esta transformación. Y quizás, si eliges serlo, ser parte activa de ella. Moni lo vio, te lo advirtió. Ahora depende de ti qué hacer con esa información. Noviembre de 2025. El destino de Gustavo Petro, el destino de Colombia y quizás el destino de toda una región que observa con atención lo que sucede en este país que siempre ha sido un termómetro de Latinoamérica. La cuenta regresiva ha comenzado. Los eventos están en movimiento y no hay vuelta atrás. ¿Estarás listo cuando todo explote? ¿Estarás consciente? ¿Estarás preparado? Porque listo o no, noviembre está llegando. Y con él la verdad, toda la verdad. Sin máscaras, sin mentiras, sin escapatorias. Moni Vidente lo vio hace meses. Ahora tú lo sabes. Y con ese conocimiento viene la responsabilidad. La responsabilidad de no ignorarlo, de no minimizarlo, de tomarlo en serio. Porque cuando pase, cuando todo lo que Moni predijo se haga realidad, recordarás este momento, recordarás estas palabras y sabrás que fuiste advertido. Y con suerte, también sabrás que hiciste tu parte, que estuviste consciente, que actuaste con sabiduría, que elegiste ser parte de la solución. Porque al final eso es lo único que importa. No quién tiene razón, no quién gana o pierde políticamente, sino qué tipo de país construimos del otro lado de esta crisis. Y ese país, ese futuro, depende de nosotros, de ti, de mí, de todos. Moni Vidente predijo el destino de Gustavo Petro para noviembre de 2025, y ese destino está a semanas de cumplirse. ¿Qué harás con esta información? ¿La ignorarás? ¿La compartirás? ¿Te prepararás? La decisión es tuya. Pero sea cual sea tu decisión, recuerda esto. El futuro no es algo que simplemente nos sucede, es algo que creamos, juntos. Y en noviembre, Colombia creará su futuro, para bien o para mal. Que sea para bien. Por favor, que sea para bien.